Bienvenidos a Memorias para la Paz, un podcast realizado por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos Colombia, IRESOT. El conflicto armado en Colombia ha causado enormes daños no solamente en las comunidades afectadas del país, sino en sus territorios. La identidad de la gente con su territorio en ocasiones ha sido desdibujada por la violencia, que irrumpe abruptamente en sus realidades. El proceso de paz firmado en La Habana representa un anhelo de una transformación de los territorios, una expectativa de recobrar aquello presente justo antes de la llegada de la guerra. Esta serie, llamada Territorios en Transición, da un eco a la voz de algunas víctimas de secuestro reconocidas en el caso 01 ante la Jurisdicción Especial para la Paz y que son representadas por el IRESOT. Los territorios cobran especial significado para los actores de la guerra. Su presencia en ellos no se debe al azar, sino la importancia y valor estratégico de estos en el desarrollo de sus actividades ilegales. Esta es la razón por la cual existen territorios en donde el conflicto no se vive o se siente con menos intensidad que en otros. Recobrar el sentir de los territorios por parte de sus comunidades y dar cuenta de la implementación del proceso de paz en ellos es parte de los objetivos de esta serie. Hola, mi nombre es Laura Villarreal Rico y me enorgullece presentarles el primer capítulo de la serie Territorios en Transición. Tenemos en este momento reunidos a integrantes del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos Colombia, quienes nos hablarán de esta iniciativa sonora para visibilizar su trabajo y las historias de las víctimas que acompañan y representan. Hola a todos, les doy la bienvenida a este primer capítulo de Territorios en Transición, para que nuestros escuchas identifiquen con cada uno de ustedes cuál es el rol que cumplen al interior del IRESOT. Yo soy el presidente del IRESOT, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Mi nombre es Mónica Carmona, yo soy psicóloga, la persona encargada de diseñar e implementar la estrategia psicojurídica y psicosocial dentro del instituto y también coordino al equipo psicosocial. Mi nombre es Jorge Almanza, soy coordinador del equipo de litigio. Pues tengo a cargo un equipo muy importante de 5 abogadas y abogados. Pues quienes asesoramos y representamos a las víctimas que están asignadas al instituto. Muchas gracias Jorge, Mónica y Víctor por esa presentación. Y antes de entrar en materia, quisiera que nos contaran un poco acerca del IRESOT. El Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Nosotros no nacimos en Colombia, sino en Costa Rica. Ahora, la oficina de IRESOT Colombia la instalamos hace mucho tiempo porque Colombia hace parte de mi vida. Creíamos que fortalecer las capacidades de la sociedad civil para representar a víctimas de violaciones graves de los derechos humanos era un espacio importante para hacerlo. Y esto porque el IRESOT tiene una gran experiencia, sobre todo en temas de litigio estratégico en derecho internacional, no solo ante el sistema interamericano, sino también ante Naciones Unidas. De hecho, cuando yo estaba trabajando en la parte de la política pública en derechos humanos, el conflicto armado no se había finalizado, es decir, ni siquiera apenas estaban iniciándose las negociaciones de La Habana. Ahí yo visualizaba la importancia, no solo hablar del derecho internacional humanitario, sino que yo sugería que teníamos que tener una mirada hacia la finalización del conflicto. Y aclaro que finalización del conflicto no quiere decir finalización de la violencia, sino es una primera puerta que se abrió para un diálogo nacional importante, que es, yo creo que estamos a medio camino, todavía falta mucho que avanzar. Pero haber llegado a un acuerdo y a la elaboración de toda una jurisdicción especial de justicia transicional, y quiero decir claramente que la más avanzada a nivel mundial, porque conozco procesos de justicia transicional, me llena de orgullo. Entonces, que el IRESOT sea parte del acompañamiento a víctimas, en este caso, el caso 001, víctimas de secuestro por parte de las FARC,
hace que el IRRESOT se sensibilice y pueda dar una mirada no solo desde sociedad civil colombiana, sino desde una sociedad civil, digamos, con enfoque más internacional, porque nosotros también trabajamos el tema de justicia transicional y hemos apoyado el mandato de la relatoría sobre justicia transicional que se llama verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces creo que damos un valor agregado ahí y esperamos seguir acompañando en este proceso. La presencia del IRRESOT en Colombia representa un respaldo muy grande al acuerdo de paz, pero también un apoyo a las víctimas que dejó este conflicto armado tan prolongado y desastroso. Hablemos entonces del proceso de representación de víctimas que realizan ustedes ante la JEP. Pues en principio es comprender de qué se trata la justicia transicional y en un contexto de postacuerdo, ¿no? Es decir, es un proceso jurídico que sigue las normas, los lenguajes, los procedimientos, los escenarios de otros procesos jurídicos, pero con unas características muy propias de este último proceso de paz, que son novedosas en el mundo, como todos y todas sabemos. Entonces, pues en principio se trata de conocer muy bien cuáles son las reglas de esta Jurisdicción Especial para la Paz, conocer la estructura y a partir de eso ir acompasando el proceso de acompañamiento psicosocial de las víctimas que vamos a representar y acompañar. Acompasar para mí significa poder llevar a las personas que representamos por cada una de las etapas, por cada uno de los escenarios, de los procedimientos, de la manera más dignificante posible, la manera más reparadora posible. Y eso, pues, necesariamente conlleva traer los hechos, traerlos de la manera más cuidadosa y siempre como en perspectiva de esa búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación integral, que no está solo en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino de todo el sistema. Entonces es como eso, ¿no? Considerar esas afectaciones en el marco de un proceso de exigibilidad de derechos, dentro de la lógica de un proceso jurídico en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, evitando al máximo la revictimización y siempre con un sentido reparador y dignificante. Bueno, pues mi visión durante este tiempo ha sido pues abordar este reto desde distintas perspectivas. Algunas veces cuando se habla de representación, pues se entiende solo pues el actuar del abogado frente a un despacho judicial. Pero yo diría que nuestro reto empezó pues muchísimo antes. Nosotros representamos a víctimas y nos hacen una asignación desde el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la jurisdicción, y usualmente son asignaciones masivas de víctimas que en alguna ocasión solicitaron su acreditación pues como intervinientes especiales ante la jurisdicción, pero sin tener mayor conocimiento de qué trataba el proceso o cuáles expectativas podían ser abordadas en esta instancia y cuáles no. Entonces el primer desafío que tuvimos que enfrentar, no solo el equipo jurídico, sino también el psicosocial, pues era hacer esas primeras llamadas de contacto. Entonces esa primera etapa, que podríamos decir prejudicial, pues fue una etapa muy especial y muy desafiante para todos de cómo podíamos explicar ese proceso tan complejo con las personas que habían solicitado su acreditación en la jurisdicción. El proceso de representación ya como tal ante la jurisdicción pues también han marcado algunos retos. Estamos en un procedimiento que está, digamos, claramente marcado en el análisis de una macrocriminalidad. Lo que se busca es abordar prácticas, políticas, patrones que ocurrieron con ocasión del conflicto.
pero a su vez teníamos víctimas que tenían intereses personales, por supuesto, respecto a sus circunstancias en específico. Entonces, como equipo, debimos elaborar una estrategia de litigio que nos permitiera, por una parte, pues cumplir esa labor como representante judicial común de presentar al despacho esas prácticas que se evidenciaban en cada uno de los bloques a los que pertenecía las FARC, los 7 bloques principales de la misma, pero a su vez pues lograr que esas preguntas que tenían las víctimas, por ejemplo, respecto a dónde estaban sus seres queridos, respecto a si tal vez algún familiar o vecino había sido determinante para su secuestro o cualquier otra pregunta, también pudiera ser abordada y de cierto modo aliviar ese dolor personal que tiene cada una de las víctimas. Entonces, desde el principio y aún hoy en día, pues lo que hemos hecho es enfrentarnos a retos de toda índole, dada la novedad del caso. Sí, sí. Mira, yo lo que siempre he pensado, y esto es un aprendizaje, que el tema de los derechos humanos no lo defienden solo abogados y abogadas. Y desde mucho tiempo atrás, en otros proyectos que he trabajado en la región, conformamos unas estrategias de litigio psicojurídico por violaciones graves de derechos humanos. El gran desafío era que no podemos seguir pensando que todo se puede resolver judicialmente. Eso por un lado, y no solo con dirección de abogados y abogadas, sino que con humildad tenemos que entender que los abogados no tenemos todas las herramientas para hacer un acompañamiento. Entonces, cuando llegamos a este caso 001, yo fui el primero en decir y en solicitar que además de abogados y abogadas teníamos que tener dentro del equipo psicólogos, sociólogos, es decir, trabajadores sociales, lo que sea necesario para entender más allá de lo que es un resultado judicial. Entonces, este acompañamiento, además, en un proceso muy complejo de justicia transicional, donde las víctimas tienen unas expectativas determinadas, donde no se va a aplicar el derecho penal ordinario, donde el tema de las reparaciones integrales tienen matices diferentes, donde hay que explicarle a las víctimas y a sus familiares que ellos van a abonar en cuanto al derecho a la verdad, en cuanto a saber entender y comprender que las violaciones graves de los derechos humanos que les afectaron a ellos también afectaron a toda la sociedad. No es fácil, no es solo fácil dialógicamente, sino también en el tema de acompañamiento y sobre todo en qué expectativas tenían las víctimas o siguen teniendo las víctimas para contribuir a que su caso sea prestado, digamos de alguna otra manera, sea facilitado para saber esa verdad en el marco de una nueva justicia transicional. Me parece muy destacable el trabajo que ustedes realizan al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en ese sentido es muy importante que los escuchas reconozcan el trabajo que ustedes realizan en apoyo al acuerdo de paz. Entonces, adentrémonos a este proyecto. ¿Cómo nace esta estrategia de crear un podcast como una herramienta de difusión y de apoyo para el proceso y acompañamiento de víctimas? Este podcast es una oportunidad de acercamiento. Ahora, la ventaja que nosotros tenemos como Resort es que hay un equipo excelente, es un equipo interdisciplinario, es un equipo que va al terreno, es un equipo que va a hacer talleres, es un equipo que desde la primera llamada de primer contacto con las víctimas y los familiares ganaron confianza, pero la confianza no se gana con una llamada telefónica, se sigue ganando y construyendo en otros espacios. Entonces yo creo que el valor agregado de este podcast es que a través de una voz de esperanza, pero también una voz seria de responsabilidad, sepan que el IRESOT va a estar siempre del lado correcto, que es el estar del lado de las víctimas. Bueno, yo pensaría que además de lo que has dicho, que es una herramienta, también contribuye a que la opinión pública conozca de qué se trata el caso 01
y cuál es como la misión institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Y en la medida en la que eso sea posible, que una persona del común que no tiene conocimientos ni jurídicos ni ha estado cerca de los procesos de paz pueda conocer de qué se trata, pues finalmente la función de la Jurisdicción Especial para la Paz o del sistema integral, pues de alguna manera estamos contribuyendo a construir paz en el país. Eso como en una expectativa, una esperanza muy grande respecto a lo que puede ser pues un producto de difusión que se ponga como en determinada plataforma. Y lo otro es pues como justo lo que tú has mencionado, ¿no? Darle un reconocimiento a las personas que representamos como víctimas del conflicto armado, como sujetos activos dentro de un proceso de reivindicación de derechos, con unas historias de vida que no se reducen a los hechos victimizantes, sino que dan cuenta pues de toda una serie, un conjunto de capacidades, de habilidades, de fortalezas individuales y colectivas, y que pues es importante reivindicar y dar a conocer. Jorge, ¿cuál sería el objetivo que desean visibilizar con la realización de la serie Territorios en Transición? Bueno, pues yo creo que varios aspectos. El principal, a mi parecer, visibilizar a las víctimas, pero no solo desde el hecho victimizante, sino pues su historia de resistencia, de resiliencia en la superación de los efectos del conflicto. El instituto quiso presentar estas historias y estas experiencias no solo desde la mirada individual de cada víctima, sino pues desde un ámbito más colectivo, como comunidad, cómo estas comunidades que sufrieron de frente el conflicto armado, pues pudieron o han podido de cierto modo superar esta historia que tanto les agobió. Pero además de eso, también quisimos visibilizar y conocer un poco desde pues esta misma comunidad su percepción respecto al proceso de paz, si a partir de su firma ha habido algún efecto positivo para las personas que habitan en estos lugares que estaban pues usualmente flagelados por la guerra, y también conocer sus expectativas y sus solicitudes específicas ante la jurisdicción, tal vez desde un ámbito distinto a la mera representación judicial. Saber como víctimas y como colectividad qué quieren, que aspiran de resultado final en la jurisdicción, y también qué exigen a los comparecientes, pues lo cual de cierto modo tiene pues un sentido de reparación, ¿no? Quieren saber y quieren exigir reparación por el daño sufrido a los comparecientes, y ojalá desde una óptica colectiva, una óptica reparadora a favor de toda la comunidad. Algo que me parece inquietante es qué les han dicho las víctimas una vez han participado en las grabaciones, porque claramente este es un espacio que muy pocos les han brindado. Las más frecuentes son experiencias satisfactorias para las personas que participan. Efectivamente, si sienten un reconocimiento importante, si sienten que tanto su historia, su persona, como su región, su territorio, digamos, si tienen la posibilidad de visibilizarse, de ser conocido por otras personas del país que nunca han pasado o que no tienen mucha idea de lo que ocurrió con el conflicto, ¿no? O de dónde quedan esas regiones o de cómo son sus gentes. Entonces, en general, sí ha sido una experiencia satisfactoria para las personas que han participado, y bueno, ha sido como bonito también la posibilidad de hacerlo en colectivo, porque de alguna manera el grupo completo se reconoce en esa persona que es entrevistada. Mónica,
Tú que has estado más cerca del proceso de producción de la serie podcast, anticípale al público qué podrán encontrar en cada uno de los 4 capítulos de esta serie creada por el IRESOT. Tengo entendido que es un enfoque territorial muy marcado y que hay 4 regiones que ustedes quieren visibilizar en esta primera entrega. Cuéntale a los oyentes qué van a encontrar. La idea inicial era seguir como la estructura de representación y acompañamiento que se desarrolla dentro del caso 01, que corresponde a los bloques como estaba organizada la antigua estructura armada. Con algunos pues no logramos reunir al grupo y desarrollar la metodología, pero con las regiones del bloque sur, del bloque oriental, del bloque caribe y el noroccidental. Como ya teníamos estos encuentros que hemos venido desarrollando desde el año pasado y unos grupos conformados y consolidados, pues lo que van a escuchar es la voz, el testimonio, la perspectiva directa de algunas de las personas que son víctimas acreditadas dentro del caso 01. Todas las personas entrevistadas son activas participantes dentro del proceso jurídico y dentro del proceso de acompañamiento y pues son las voceras de sus compañeros y compañeras de estos grupos regionales. Van a escuchar pues cuál es su perspectiva respecto a las afectaciones del conflicto armado en sus comunidades, en sus territorios, también cuáles son esas capacidades o esas estrategias, eso que les permitió sobrevivir al conflicto y también qué esperan de la jurisdicción, qué esperan de los comparecientes y qué mensaje darían a la sociedad en general sobre la violencia y la paz. Eso es, en términos muy generales, lo que van a encontrar en cada uno de esos capítulos regionales. 4 capítulos relativos a los impactos causados en los territorios en donde hizo presencia los bloques de la extinta FARC-EP, narrados desde la voz de las víctimas acompañadas por el IRESOT, es lo que encontrarán en esta serie podcast. Por último, quisiera preguntarles cómo esperan que esta herramienta sonora pueda apoyar el trabajo de representación de víctimas ante la JEP. Pues el proceso de representación que hemos realizado, creo que pues entre tantos resultados, uno de los más importantes a mi parecer ha sido lograr documentar por primera vez y por parte de de un despacho judicial la historia de secuestro que ha ocurrido en el país. A mí me gustaría contar una anécdota que usualmente la cuento pues a las personas que me preguntan pues sobre mi labor ante la jurisdicción, y es que cuando iniciamos este reto de asumir la representación de víctimas del conflicto armado, especialmente aquellas que sufrieron hechos victimizantes de secuestro, pensábamos que el perfil de las personas a representar eran las típicas personas de algún tipo de recurso económico, ganaderos o empresarios, tal vez militares o algunos políticos, que éramos los que veíamos en la televisión que eran secuestrados por las FARC. Y cuando empezamos a recibir la asignación de víctimas, pues nos dimos un choque contra la pared al notar que el perfil era totalmente distinto. Eran personas, y podría decir ahora que más del 90% de nuestras víctimas tienen un origen rural, de estas veredas tan lejanas que no hay acceso a internet, no hay carreteras, y que sufrieron diariamente hechos victimizantes, entre ellos el de secuestro. Lograr que eso se conozca y que por fin haya sido documentado por por un despacho judicial, por una autoridad del Estado, y lograr que de cierto modo por medio de estos podcasts se visibilice, se exteriorice todo esto que se ha documentado, creo que es un gran aporte a la labor que han realizado las víctimas para que se garantice su derecho a la verdad.
También podría decir que pues tendría una finalidad de apoyo a las propuestas que las víctimas ya han presentado ante la jurisdicción de reparación colectiva y que ha sido producto pues, de un proceso arduo de acompañamiento, de reuniones en las que ellos mismos han decidido cuáles son esos trabajos, obras o actividades que mejor pueden reparar a la colectividad y a la comunidad en la que ellos viven. Lograr mostrar esto no solo desde nuestros escritos jurídicos, sino desde la voz de las mismas comunidades, creo que pues, va a ser importante para los comparecientes y la jurisdicción para darle pues, mayor importancia a lo que ya hemos presentado, como le digo, en meros escritos jurídicos. Para mí, lo más satisfactorio es que esta sea una experiencia reparadora, que sea dignificante, que restablezca parte del daño tan grave que sigue causando profundas secuelas y que tienen que ver con ese olvido y esa marginación que ya tenía pues el sector campesino, ¿no? Durante el conflicto. Y si logramos en parte recomponer, reconstituir ese daño, que estas personas no queden en el olvido y con sus derechos vulnerados una y otra vez y marginados por parte de la sociedad colombiana, pues puede que sea mucho pedir, ¿no? Mucho pedir que un podcast pueda contribuir a esto, pero si una persona lo escucha, una persona que no sabe qué es la jurisdicción, que no tiene contacto cotidiano con víctimas, que no trabaja en derechos humanos, que no tiene familiaridad con estos temas, lo escucha y puede conocer esta historia y cambia su perspectiva respecto a las víctimas del conflicto, a estas regiones en específico, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a los procesos de paz. Yo diría ya, ahí ya más que suficiente, y ojalá no sea solo una persona. Este es el objetivo, no solo para quienes nos escuchan, sino para quienes se adentran a dar su voz para reconstruir, como dice Mónica, ese daño y no quede en el olvido y con sus derechos vulnerados. Yo quiero agradecerles por apostarle a esta herramienta sonora, pero más allá de esta iniciativa es por apoyar a tanta gente en este proceso. A veces no es posible medir el impacto que se causa, pues el proceso judicial no lo permite y los tiempos no dan espacio para un ejercicio de reflexión. Pero más adelante ustedes se darán cuenta de su gran contribución en la construcción de la paz. Es un trabajo difícil, es un trabajo que agota, que a veces pareciera estar todo el tiempo contra la marea, pero realmente, si no son ustedes, ¿quién lo haría? Muchísimas gracias y un agradecimiento especial a todas las víctimas que pues muy amablemente nos contaron sus historias de vida, su historia de superación y también sus exigencias, su frustración, sus expectativas frente al proceso. Esperamos que esto pues sea un instrumento más que permita garantizar sus derechos y que las visibilice pues frente a una sociedad que por muchos años ha olvidado y dejado atrás a las víctimas del conflicto armado, más allá o sobre todo pues aquellas que no están en las ciudades, ¿no? Que están en ese mundo rural del cual pocos accedemos y pocos conocemos. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Víctor Rodríguez Recia, Mónica Carmona Díaz y a Jorge Almanza Alarcón por haber participado en este capítulo. Recuerden sintonizarnos a través de nuestros canales de Spotify, Deezer y demás plataformas que aparecen en la descripción de cada capítulo. En la dirección, producción y musicalización de este podcast estuvo Daniel Vargas Díaz. En la investigación y postproducción sonora, Juan Sebastián Gómez y Daniel Vargas Díaz. Soy Laura Villarreal Rico y nos escuchamos próximamente en el siguiente capítulo de Territorios en Transición. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo financiero del PNUD. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social
y Derechos Humanos. Por ello, no representa de ninguna forma el punto de vista oficial del PNUD.